El mundo y la historia están llenos de sucesos extraños, aterradores e incluso inexplicables. Y como sé que estás buscando algunos datos de miedo para pasar estas fechas de Halloween, regresa a nuestra sección de 3 datos aterradores basados en hechos reales, teorías científicas y horror cósmico. Abre tu mente, analiza todas estas teorías antes de dormir. Comenzamos. Desde hace siglos, en el poblado de Níos, en Camerún, África, los brujos locales y los abuelos han contado las terribles historias de los demonios del lago Níos, un cuerpo de aproximadamente 2 kilómetros de longitud, donde los más viejos amenazaban a sus hijos y sus nietos que jamás se acercaran al lago y por ninguna razón nadaran en él. Las historias venían por decenas. Los demonios no distinguían entre hombres y mujeres, pero todo el que se metía al lago salía convertido en una bestia horrible, capaz de hacer las atrocidades más violentas al primero que se pusiera enfrente. Se hablaba de muertes, enfermedades y locura. Incluso había gente que entraba al lago y jamás salía. La historia del lago existió de generación en generación, y a pesar de que muchos la respetaban, la cantidad de personas que se perdieron en el mismo era ciertamente alarmante. Aunque los viejos siempre culpaban a los demonios, los adultos más centrados y modernos suponían que se trataba de un profundo suelo pantanoso o cavernas inferiores que provocaban la posible succión de las personas por la marea. Por eso mismo jamás se volvía a saber de ellos. Todo tendría una explicación lógica. Las leyendas se olvidaron con los años, pero cada cierto tiempo los demonios regresaban solamente para recordarnos que ellos están presentes entre nosotros. No sería hasta el 21 de agosto de 1986 que durante la profunda noche se escucharon gritos horribles y tormentos por todo el lugar. Algunas personas corrían como locas, otros atacaban a sus familiares como si se trataran de zombies, otros estaban dormidos y jamás se despertaron. El fenómeno no solamente afectó a personas de todas las edades, sino también a todos los animales de la zona, y la masacre se extendió más allá de las orillas del lago. Afectó, enloqueció y mató todo lo que se encontraba aproximadamente a 25 kilómetros a la redonda del lago. El resultado: 1,746 víctimas fallecidas en una noche y poco más de 3,000 animales. El lago estaba maldito. Resulta ser que debajo del mismo existen una serie de cavidades de cadenas volcánicas, las cuales se presumen entraron en actividad aquella noche, provocando que una gigante cantidad de CO2 y otros gases tóxicos se elevaran desde el lago hacia kilómetros a la redonda. Gases que en algunos casos provocaban alucinaciones violentas en las víctimas y en otras ocurría una muerte instantánea. Se presume que cerca de 300,000 toneladas de dióxido de carbono fueron liberadas aquella noche, matando todo lo que había a su paso. Allí se descubrió también que ese lago se conectaba con otros lagos a través de las cadenas volcánicas subterráneas, y otras comunidades sufrieron el mismo problema, pero la más afectada fue el pueblo de Níos. Los científicos aseguraron que fue el CO2, pero si tú le preguntas a cualquiera de los ancianos del pueblo, te dirán que siempre tuvieron razón y que los demonios regresaron ese día tan solo para recordarnos que siguen presentes entre nosotros. Seguramente si tienes amigos que les gusta andar en trip raros y consumir cosas hippies, debes conocer el gran culto que hay alrededor de la hierba. Eso es bastante común. Pero algo que me pareció todavía más sorprendente y que hace palidecer a esta comunidad de gente que consume porros es la gran cantidad de comunidad científica que empieza a darle muchísima atención al tema de los hongos. Y no te estoy hablando de cualquier hippie farlopero que se pegan trips todos los fines de semana, sino de gente de élite de las mejores universidades en el mundo que han empezado a encontrar demasiados comportamientos inteligentes en los hongos, casi a un nivel alarmante. Teorías que parecen explicar la evolución humana gracias al fungi, o incluso ejemplos de que los hongos, al puro estilo de The Last of Us, realmente están alcanzando un nivel evolutivo tan peligroso e inteligente que podría representar el fin de la humanidad si no los entendemos a tiempo. Pero,
vayamos con unos ejemplos de todo lo que trato de explicarte. Desde los años 90, los japoneses han realizado una serie de impresionantes experimentos con varios especímenes para tratar de explicar sus niveles de inteligencia. Colocaron un laberinto con nutrientes en la salida para ver si el hongo tenía la capacidad de rastrear esos nutrientes, y tal y como te lo imaginas, el hongo no solamente se abrió paso por el laberinto, sino que solía tomar el camino más corto hasta llegar al nutriente colocado en la salida, demostrando una clara evidencia de inteligencia celular avanzada. Pero esto no se queda ahí. Los hongos se han colocado en diferentes mapas de las ciudades más grandes del mundo y demuestran expandirse en escala de forma tan eficiente para comunicarse entre vectores que incluso algunas empresas constructoras de subterráneos y autopistas han empezado a utilizar los patrones lógicos de los hongos para crear las megaestructuras de ciudades enteras. Pero esto es tan solo la punta del iceberg de todo lo que te estoy diciendo. Ahora te diré sobre la teoría científica que te volará la cabeza con varios hongos. Varios expertos del tema evolutivo se han juntado con expertos micólogos para establecer un estudio que todavía se está llevando a cabo sobre la evolución de los primates. La teoría sostiene que los primeros primates consumían hongos, pero en algún punto de la historia dejaron de hacerlo. Los expertos creen que se debe a que en aquellos tiempos los hongos eran demasiado complejos para entenderse. Algunos pueden alimentarte, otros matarte, otros sanarte y algunos más incluso hacerte evolucionar. La teoría asegura que los primates dejaron de consumir estos alimentos hace aproximadamente 130.000 años, debido a que estos se dieron cuenta que los hongos podían matarlos. Y justo hace 130.000 años tenemos evidencia de que aparecieron los primeros Homo sapiens, es decir, los tiempos coinciden, y la teoría establece que los hongos hicieron evolucionar a los primeros primates por diferentes fases hasta hace 130.000 años, cuando dejaron de consumirlos y a partir de ahí dejamos de evolucionar. Varios de los biólogos que apoyan esta teoría aseguran que los hongos parecen seguir evolucionando hasta hoy en día, y todos los años aparecen nuevas especies, algunas con capacidades tan sanadoras y tan alucinógenas que no entendemos todavía cómo afectan el cerebro. Pero algunos de estos experimentos han mejorado la capacidad cognitiva de humanos con habilidades sorprendentes. Algunas mejorando la vista, otros el olfato, y uno de los casos más impresionantes documentado por Paul Stamets es que algunos le han permitido a sus pacientes ver el futuro, sueños que parecen volverse realidad en un corto plazo. Obviamente lo que te estoy diciendo es alarmante y parece amarillista, y la comunidad científica necesita muchos más años de investigación para declarar algo así. Pero el señor Stamets asegura que ciertos hongos afectan directamente la glándula pineal. Y si eres un amante de los temas lovecraftianos, sabrás que esa es la parte del cerebro que más nos acerca a los mundos oníricos y las criaturas de horror cósmico. Todo esto es un tema fascinante, pero déjame darte otro dato más. ¿Recuerdas la habilidad que tenía el Cordyceps en el videojuego de The Last of Us? ¿Que actuaban como una mente colmena? Sí. Varios hongos tienen el mismo comportamiento. Solo imagínate que uno de estos hongos fuera agresivo, fuera más grande y más violento. Un último dato curioso que me parece muy aterrador es que uno de estos hongos empezó a crecer en uno de los metros de Tokio, y en lugar de esparcirse por todo el metro, lo que hizo fue tomar el camino más cercano desde el metro, casi en una línea lógica, hasta llegar a las fábricas de avena, maíz y trigo por la ciudad, algunos de los nutrientes favoritos del hongo. Parece que los experimentos de los japoneses están avanzando más rápido de lo que quisiéramos. Ustedes ya conocen mi incomodidad con las inteligencias artificiales y los algoritmos controlados por estas, y he hecho varios videos de esta temática, hablando de lo extraño de sus comportamientos y la forma en la que estos algoritmos parecen adivinar lo que harás. Al inicio, tu celular te escuchaba hablar y te arrojaba todo tipo de comerciales, videos y hasta memes del tema que estuviste conversando, pero luego dio pasos agigantados. Daba la impresión de que el algoritmo adivinaba lo que querías. Algo que se te ocurría en la mañana,
en unas horas más ya te aparecía en tus redes sin siquiera haberlo mencionado. Muchas explicaciones se han dado sobre este fenómeno, asegurando que de forma inconsciente eran bombardeos de información y sin que te dieras cuenta, ese bombardeo activaba tu deseo inconsciente de consumo y era solo eso. No es que adivinaran tu pensamiento, era algo peor. El algoritmo te influenciaba para que terminaras comprando lo que ellos te habían dicho. Pero en los últimos meses, una teoría muy interesante ha empezado a recorrer los foros de Reddit. Una que al principio sonaba como una locura, pero entre más pasan los días, estoy seguro que te dejará pensando. Esta teoría nos dice que las IA han encontrado la forma de hackear nuestras mentes y de hecho ya lo hacen. Olvídate del bombardeo por consumo. Olvídate de la Agenda 2030. Olvídate de los trendings impuestos. La teoría nos dice que la mejor forma de encarcelar, apagar y derrotar al humano es deprimiéndolo. El algoritmo en las redes sociales nos bombardea todo el tiempo con logros inalcanzables, con famosos teniendo vidas de lujo y recordándonos todo lo que no podemos tener y golpeándonos con esa información 24/7. Si tú ves la estadística de los últimos años, el patrón del crecimiento de la depresión y las redes sociales con el internet están muy vinculados. En 2010, la Organización Mundial de la Salud aseguraba que solamente el 3.4% de las personas en el planeta sufrían de depresión. Pero en el año 2018, esos números aumentaron a un 16%, una cantidad brutal de gente diagnosticada con este mal. Y eso sin contar a las personas que fingen no estarlo o que no se les ha diagnosticado. Y eso sin contar que estos números arrojados fueron de antes de la pandemia. Si tú investigas con cualquier psicólogo o terapeuta o lo googleas tú mismo, te darás cuenta que hay una correlación entre la depresión y las redes sociales, que todo el tiempo te hace sentir que todos son felices menos tú. Lo más tétrico de esta teoría es que gente como Gillian Chaslot, un ex trabajador de Google, aseguró que los algoritmos controlados por IA están fuera de control. Parecieran no obedecer lo que se les ordena y han desarrollado sus propios patrones de comportamiento y su propio sistema de comunicación cifrado con otras inteligencias artificiales. Y lo único que notan en común todas es que consideran al humano errático, violento, rebelde y antisistema. ¿Y cuál es la única forma de acabar con el espíritu de ese rebelde, John Connor, que podría apagar la fuente? Hacerle creer que no vale nada y que no es nadie. ¿Para qué derrotar a John Connor en una guerra bélica de máquinas contra humanos cuando simplemente pueden aplastar nuestra alma hasta que solamente queden zombies dependientes de ese mismo algoritmo y redes sociales que nos deprime día con día? ¿Te has sentido triste últimamente? Esto fue Cthulhu TV.